Por todo lo que el Señor le ha dado. Amén. Y aún por lo que no nos lo ha dado todavía. Amén. Porque Él sabe por qué y cuándo lo hará o si no lo hará. Amén. Yo le invito a que usted cierre sus ojos y tenga ese encuentro con el Señor en esta mañana. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú, Señor, nos has dado, Padre eterno. Por todo, Señor, lo que está por venir para nuestras vidas, Señor. Sabemos, Señor, que no hay mejor lugar, Señor, que estar en tu presencia, Padre eterno. Vivir, Señor, una vida consagrada a ti, Señor. Una vida, Señor, que te ame, una vida que alabe cada instante de nuestras vidas, Señor. Te adoramos en esta mañana, Señor. Glorificamos tu nombre, Padre eterno. Te adoramos, Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie te puede señalar. Me perdonaste, me sacaste de tu presencia, me levantaste, hoy me paso a adorarte. ¿Cuántas veces en su vida sintió que las fuerzas se determinaron? ¿Cuántas veces en su vida sintió que ya no había salida para cualquier problema que usted tuvo? Pero ahí estuvo el Señor levantándolo, animándolo,
enviando personas, enviando sus ángeles para levantarlo, para ayudarlo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que no hay ningún justo desamparado. ¿Amén? Porque el Señor es nuestro Padre eterno y Él es un ejemplo de Padre porque cuida y vela por cada uno de sus hijos. Amén. Así que esta oración yo le invito a que usted la cante con todo su corazón en esta mañana, recordando cada día que el Señor renovó su misericordia para con usted, para conmigo, para con su familia, para con sus hijos. Y es todos los días que el Señor renueva su misericordia. ¿Ven? Y adoramos, Señor, en esta mañana. Te glorificamos, Señor. A tus pies, haré mi corazón. A tus pies, entrego lo que soy. Que sea un lugar de mi seguridad. Donde camine, me puedes señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me paso a adorarte. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Con todo su corazón, mira al Señor en esta mañana. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto ni más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto ni más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y adoramos, Señor, en esta mañana. Aleluya. Tu amor, Señor, es tan grande, Señor. Tu amor, Señor, nos abraza cada mañana, Señor, cada instante de nuestras vidas, Padre Celestial. Recibe, aleluya, recibe. Te adoramos, Señor. Adórele al Señor. Levante su oración delante del Señor en esta mañana. Gracias te damos, Señor. Te adoramos, Señor. Levante su clamor en esta mañana. Levántelo, levántelo. Adórele al Señor con todo su corazón. Levantamos nuestra alabanza delante de ti, Señor. Adoramos tu nombre en esta mañana, Señor. Gloria, gloria a tu nombre. Tú eres santo y poderoso, Señor. Tú nos amaste, Señor. Con nuestros errores, con nuestros defectos. Tú nos amaste primero, Señor. Y tú, Señor, con tu infinita misericordia, nos enseñaste a
amarte, Señor, por sobre todas las cosas, Señor. Con tu agradecimiento hay en mi corazón en esta mañana, Señor, para contigo, Señor. Por tus bondades, por tus bendiciones, Señor. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, me entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me rechazaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Gloria a Jesús. Precioso Jesús, lo diste todo por nosotros, Señor. Lo diste todo, Señor, todo, Señor. Una vez más, dile al Señor. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, y conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me rechazaste, sino que me abrazaste. Y diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, y diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Glorificamos tu nombre, Señor, en esta mañana, Padre eterno.
Adórele con todo su corazón. Adórele con todo su corazón esta mañana. Tú eres santo y poderoso. Vemos tu amor, tu grandeza, Señor. A cada instante de nuestras vidas, Señor. Oh Jesús. Cuánto anhelamos, Señor, estar, Dios mío, delante de ti, Señor. Abrazarte, Señor. Te oramos, Dios. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entomará canción con todo su corazón. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él.
Aleluya. Gracias al Señor. Sea bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías. Vamos a buscar en el Antiguo Testamento. Capítulo 9, versículo 23 en adelante. Gloria a Jesús. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Vamos a leer desde el 23 hasta la final del capítulo 9 de este libro profético muy maravilloso. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos todos Jeremías capítulo 9, versículo 23. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo, con toda reverencia. Yo leo un versículo y usted el siguiente. Así dice el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Todos. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, A Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón, de Moab y a todos los peregrinados en el bosque antiguo, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Amén. Oremos. Padre eterno, gracias por tu palabra en esta mañana. Tu palabra, Señor, maravilloso, aleluya, es bendición para cada uno de nosotros. En esta mañana, glorifícate, Señor, a través de, aleluya, mi Dios, la alabanza, la adoración, la predicación de tu palabra pueda llegar a cada vida, mi Dios, y fortalecer la vida, aleluya, mi Dios, para crecer mucho más en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Invitamos a todos los niños que vayan a su clase. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Invitamos a todos para que ellos puedan participar en esta mañana de la clase de escuela dominical, mientras el resto quedamos acá. Gloria al nombre del Señor. Vaya con su maestra, con su maestro. Esta mañana tienen bien una actividad. Gloria al nombre del Señor. Aleluya por los cumpleaños también. Gracias al Señor. Aleluya. Qué bueno, hermanos, estar en esta mañana aquí para exaltar y bendecir el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Algunos hermanos están fuera de la ciudad, salieron a visitar a la familia, otros bueno, uno que otro está enfermo por ahí, pero nosotros estamos acá para exaltar y bendecir el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Quiero coger el libro de Jeremías en esta mañana. Hay otros tienen turno de trabajo, los tienen turno de trabajo, así que oramos por ellos también para que los bendiga, los fortalezca grande y poderosamente. Algunos estuvieron ayer en la noche, otros ya quizás por el turno de trabajo no pueden estar hoy, pero lo bueno es que buscan la casa del Señor para fortalecerse espiritualmente. Dos cosas importantes en esta mañana. El libro de Jeremías, como decía hace un tiempo atrás, es un libro maravilloso, como es toda la Biblia. Es un profeta que escribe desde una perspectiva de la dolencia del pueblo de Israel, de todo lo que estaba aconteciendo. Y no solamente de la dolencia, hermanos, en el contexto que estaba viviendo, sino también en la dolencia en el sentido, hermanos, de la situación moral que estaba pasando el pueblo de Israel. No estaba pasando por buenos momentos el pueblo de Israel. No estaba pasando. Estaba pasando por momentos adversos, por momentos difíciles. Su bajón espiritual, hermanos, había llegado, estaba casi ya para tocar fondo. Y prácticamente Israel se había deslizado espiritualmente, hasta tal punto, hermanos, de que buscaba ya dioses falsos, buscaba, hermanos, la fragilidad o la facilidad de vivir una vida, hermanos, conforme a su carnalidad, a sus deseos pecaminosos. Entonces Jeremías es un profeta que habla desde esa perspectiva.
Era un pueblo, era un hombre que se dolía, hermanos, de lo que pasaba en su tierra, en su nación, con su gente. Entonces Jeremías lloraba a los pies de Dios, le suplicaba al Señor para que tenga misericordia de este pueblo y que haga justicia. Entonces Dios usó a este profeta, hermanos, para enseñarle al pueblo de Israel de que venían días difíciles para la nación, de que Dios no iba a dejar, hermanos, ahí, hermanos, en esa circunstancia solamente, hermanos, de que ellos iban a hacer lo que el pueblo de Israel iba a hacer lo que ellos querían, sino que tenían que encaminarse en el temor de Dios. Quizás esto se parece mucho a lo que hoy en día vive mucha gente, y muchos cristianos también, en todo el mundo. No puntualizo, pero hablo en el sentido general. Muchos cristianos, hermano, quizás en muchas partes del mundo, y quizás aquí también no es la excepción, tratan de buscar un cristianismo, lo que yo siempre suelo decir, un cristianismo light, un cristianismo suave, un cristianismo donde, bueno, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto trato de hacerlo, esto trato de no hacerlo. Entonces, cuando quiero voy, cuando no quiero no voy, cuando quiero lo hago, cuando no quiero, bueno, cuando quiero soy cristiano y cuando no. Hermanos, incluso en la ciudad hay aparentemente gente que involucrada en el rol político, hermanos, que se acercaba al cristianismo por tratar de buscar, hermanos, votos y cosas por el estilo, pero cuando también les conviene, hermanos, llenar o marcar la idolatría, hermanos, también están de ese lado. Entonces, ese es un cristianismo light, ese es un cristianismo donde el pueblo de Israel también vivía un judaísmo light, un judaísmo donde era parte del Dios verdadero, pero también era parte de los dioses falsos. Entonces Dios dice en su palabra, hermanos, trata frontalmente con el pueblo de Israel y le dice: si tú sigues en esa posición, en esa vida de seguir un judaísmo light, sencillamente hay dos caminos: la ruina y por ende el exilio. Y eso aconteció en el pueblo de Israel. Gloria al nombre del Señor. Aconteció la ruina. Prácticamente se bajaron espiritualmente. Hermanos, consideraban, hermano, a Dios como cuarto, quinto plano, lo dejaban a un lado. Y otras cosas en su vida eran lo primero, menos Dios, menos el Señor. Y eso prácticamente era la ruina espiritual. Y esto llevaba a algo que Dios les había advertido: el exilio. El exilio. Vendrían imperios más poderosos aparentemente que el pueblo de Israel, hermanos, y lo que hacían era llevar a la nación a otros imperios, y allá servirían como criados, como trabajadores, como empleados, hermano, sin derechos, sin hermanos, opción a reclamar al rey, hermanos, y ellos prefirieron eso. Ante eso, permítame haberle hecho este pequeño relato histórico para que usted entienda la posición del pueblo de Israel. Ante eso, el Señor les da una salida. ¿Y cómo es Dios? A veces Dios me sorprende cuando hablamos de esto, o cuando leo sobre esto. Dios me sorprende. Primero, Dios, como decía anoche, es justo. Dios es recto. Dios es directo. Dios es amor también. Gloria al nombre de Jesús. Pero hay algo que no podemos descartar de Dios. Y Jonás, uno de los profetas menores, llegó a entender esto. ¿Qué era lo que debía entender Jonás? Que Dios es un Dios de misericordia. Gloria al nombre del Señor. Y los levantó y les da una salida, les da un camino de victoria. ¿Cuál es este? Versículo 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. Tres áreas: la sabiduría,
la valentía y la riqueza. Estas tres cosas dentro del pueblo de Israel o dentro de Dios, Dios analizaba al pueblo y veía que el pueblo se había deslizado tanto que el temor a Dios se habían olvidado. Se habían olvidado. Segundo, el pueblo de Israel había entrado en una línea más humanista. Lo que hoy en día, que hablaba con alguien, me decía, es una grande verdad. Si usted ve muchos de los mensajes dentro de las redes sociales, ¿por qué yo hablo de las redes sociales? ¿Por qué hablo del internet? Porque es algo de hoy. Es algo que hoy, como dice un sociólogo en una cierta ocasión, dice, hoy en día la gente puede hablar, criticar, decir, expresar desde un móvil, desde una pantalla de laptop, una computadora y cosas por el estilo, y decir muchas cosas. Es verdad, buenas y malas, con razón o sin razón, diciendo la verdad o viviendo la ignorancia, cualquiera que sea la circunstancia. Es algo que hoy en día vivimos. Pero como hoy en día vivimos una humanidad, hermanos, donde a los animales queremos humanizarlos. ¿Entienden? Donde mucha gente trata de ponerles ropa de personas, un poco más les dan de comer, hermanos, con la cuchara, ¿no? No sé si usted ha visto esto, pero yo veo mucho. Amén. Donde trata de, hermanos, oiga, yo creo que si el animalito, no estoy en contra o no estoy a favor del maltrato de ellos, no, pero sí estoy en contra de aquello que, hermanos, no ponemos las cosas en su debido lugar. Yo creo que si el animal pudiera analizar, reflexionar y expresar, le diría, oiga, eso no es de mí. Yo no sé manejar la cuchara. ¿Entiende? Yo no sé ponerme un monito y caminar en dos patas al perrito. Para nosotros, dentro de nuestra ideología o forma de pensar, parece que debería ser así, pero no es así. Si vamos al contexto bíblico, las cosas deben ser de acuerdo a la creación original de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Y muchas de las veces vivimos, hermano, un entorno de esa manera. Vivimos un corte entre Dios y nosotros, y lo dejamos a Dios de lado. Y lo dejamos, hermano, y queremos ser exitosos y queremos ser felices, pero hemos cortado el cordón que, hermanos, une la comunicación y el vínculo espiritual entre Dios y nosotros, que es esa comunión perfecta. Gloria al nombre de Jesús. No podemos vivir un cristianismo, hermano, basado solamente en nuestra filosofía y nuestra manera de pensar. No. A mí me gusta hablar desde el punto de vista pisando en la tierra, pero creyendo que hay un Dios todopoderoso. No podemos vivir, hermanos, con un pensamiento, hermano, de que algún día será. No, Dios nos ha puesto en esta tierra. Dios lo ha traído a este lugar. Dios lo tiene en este lugar. Dios le ha permitido vivir aquí. ¿Para qué? Pero tiene un propósito para su vida. Pero ese propósito tiene que tener un fundamento, y un fundamento sólido. Lo que yo le decía a un señor un día, me estaba yendo a una reunión de pastores hace un tiempo atrás, y estaba en el aeropuerto ahí, hermano, sentado. Aparece otro pastor conmigo, no me acuerdo, y se me acercó y trató de hablarme un poquito de la religión que él practica, que es los testigos de Jehová. Y era de edad, ya tenía unos 70 por ahí, unos 75 años. Y yo le escuché. Créame que no tenía afán de hablar mucho. Quería solamente ir en el vuelo y llegar allá.
Y le escuché por 15 minutos y me dijo de todo. Y entre ello entró entre las profecías falsas y entre aquello que... Bueno, le dije, ¿puedo? No quería hablar, pero ¿puedo preguntarle algo? Sí, pregúntale. ¿Y qué de las profecías de su fundador, que mandó a vender las casas allá en el año 1940, por allá, diciendo que ya Cristo venía, que vendan las casas, que salgan de las universidades, que salgan que boten todo, que destruyan todo, y subieron al techo de las casas, de los edificios que ya no tenían, a esperar la venida del Señor? Y esperaron un día, esperaron 2, y esperaron 3, y nunca llegó. ¿Cómo llamamos a eso? Y el hombre se me airó un poco, ¿no? Entonces yo corté y le dije, solo responda eso, no quiero más, no estoy aquí para discutir. Mucha gente, hermano, habla desde una ilusión, pero Dios nos ha puesto en esta tierra para que la palabra de Dios nos guíe. ¿Qué dice el salmista? Lámpara es a mis pies. ¿Qué cosa? Tu palabra. Y lumbrera a mí. ¿Cuál es su camino? Su camino es lo que usted hace en su diario vivir. Su camino es lo que usted vive, lo que usted practica, al estudio donde usted va, hermanos, a las clases donde usted va, hermanos, al trabajo, a su negocio propio. Ese es su camino. Pero ¿quién debe guiarle en ese camino? Es la enseñanza de la palabra. El pueblo de Israel había tocado fondo en ese sentido. Si había desviado, como que el pecado, hermanos, muchas de las veces llega a cegar el conocimiento y el buen criterio de la persona, y trata de actuar de acuerdo a lo que esa persona quiere hacer. Y el pueblo de Israel comenzó a vivir eso, como hoy en día muchos cristianos tratan de hacer eso, tratan de vivir eso. Pero ¿qué es lo que el Señor dice? Primero, no te bases en tu sabiduría, no te alabes en tu sabiduría. No te alabes en tu sabiduría, le dice el Señor. Segundo, el Señor le dice, no te alabes en tu valentía, en tu coraje, en tu decisión de hacer las cosas. Que aunque puedes ser sabio, aunque puedes ser valiente. Y tercero le dice, algo que el pueblo de Israel había tomado la perspectiva, no te alabes en tu riqueza. No tengas a tu riqueza como fuente de que va a ser eterna. Gloria al nombre de Jesús. Parece que un día yo les compartí algo de un cierto hombre que murió. Yo quisiera que cuando yo muera, dice, me entierren con las manos hacia arriba. Me estén velando con las manos hacia arriba. Para que todo el mundo sepa que me estoy yendo de este mundo sin llevar nada. ¿Entienden? Mucha gente que puede poner su base en lo que es. Yo soy de las personas que siempre a los jóvenes, a todos, señoritas, personas, todos, les motivo que estudien. Sí. Usted puede sacar un título y decir, hágalo. Sea alguien en la vida. Quiere superarse después de su universidad, búsquese una maestría, le apoyo, siga. Quémese las pestañas y las cejas estudiando. Gloria a Jesús. Como decía el decano de la universidad una vez, motivándonos a nosotros a estudiar, decía, a ver muchachos, dice, estudien hasta que su cerebro les haga pop. Cuando haga pop, pares. Tome una pausa y sigue estudiando. Gloria al nombre de Jesús. Hay gente que dice, no, primero me voy a casar y después estudiar. No, primero sea alguien en la vida. Busque algo. El amor no paga la luz, ni el teléfono, ni la red, ni nada. Oiga, si la empresa eléctrica
me cobrara por los besos que le doy a mi esposa, oiga, pasara todo el día besándola para que pagara la planilla de teléfono, de agua, de internet y de todo. Pero si solamente paso besando a mi esposa y no pago la luz, sencillamente va a haber un letrero rojo que dice cortado por falta de pago. ¿Entienden? Entonces somos infelices porque muchas de las veces no entendemos que no hay que basarse en la sabiduría humana, sino en el principio bíblico. Si usted trata de buscar ser un doctor, un PhD, busque, haga algo, esfuércese. Los que son solteros, hermanos, un día papá y mamá se van. ¿Entienden? Gloria al nombre de Jesús. Un día quedamos sin padres. ¿Y qué es lo que usted va a hacer en la vida si queda todavía? Es lo que usted, el esfuerzo que usted puso, las bases que usted puso, pero no basado en, es que yo soy sabio, yo sé cómo hacer la riqueza, yo soy esto. No, la fuente de su bendición debe ser el Señor. Desde ahí parte todo. Lo que yo siempre digo y algunas veces he comentado, si el Señor en esta noche, usted estando en sus 5 cabales, en sus 5 sentidos, se le aparece un ángel del Señor y le dice: a ver, mi hijo, mi hija, pídeme una cosa, solo una cosa, pídeme lo que tú quieras, yo te lo doy. ¿Qué pediría usted? Gloria a Jesús. ¿Qué pediría? Diga. Si usted dice: voy a pedir que viva 200 años, ¿y si no hay dinero? ¿Y si no hay quien le hable? ¿Y si no hay quien le entienda? Si usted dice: yo quiero, Señor, una sola cosa, $1 millón en mi cuenta de ahorros que tiene $1, y avísame la cierra. Mándame $1 millón allá. Hay gente que tiene $1 millón, pero no es feliz. No tiene salud. ¿De qué sirve el $1 millón? Si mañana el $1 millón lo va a dejar ahí, se gastó 100.000, quedan 900.000. Cuando a Salomón el Señor le preguntó, le dijo: a ver, mi siervo Salomón, pídeme algo y yo te lo voy a dar. ¿Qué pidió Salomón? Una cosa: sabiduría. Señor, quiero sabiduría de tu parte. ¿Por qué quieres sabiduría? Porque tengo que gobernar un pueblo que es grande y difícil. Y no sé cómo entrar ni salir, ni cómo hacer las cosas. Y si usted revisa el resto del libro de Reyes, dice que la sabiduría le llevó a gobernar, a administrar, a tener riqueza, a tener salud, a tener bendición. Gloria al nombre de Jesús. Pero ¿cuál era la fuente? Era Dios. Hay un pueblo, hermanos, en Centroamérica llamado Almolonga, así se llama. Si usted lo busca en Google, es un pueblo pequeñito, pero un pueblo de que en cada cuadra había 3 cantinas. Y los agricultores eran hombres que lo poco que ganaban lo iban a gastar en las cantinas. Un pueblo donde los terrenos, la agricultura no existía, aunque había terrenos, porque sencillamente el vicio al alcohol y a la perversión no les permitía ser, hermanos, ejecutores de su trabajo. Y todas las familias, y mucha gente llegaba a pensar y decir: bueno, mi padre es alcohólico, yo también por herencia seré alcohólico, y otro fulano también será alcohólico. Yo no creo en eso. Cuando alguien llega al conocimiento del Señor, algo milagroso acontece en su vida. Hasta que un día en este pueblo llegó, hermanos,
un mensajero de Dios con el mensaje de la palabra del Señor. Y comenzó a predicar en ese pueblo. Muchas mujeres, muchas familias, muchos hijos afectados en su parte espiritual, anímica, hermanos, porque veían el desastre de ver a su marido, a aquella persona que era, hermanos, la fuente de ingreso, verlo acostado en la vereda un día lunes, un día martes, un día miércoles, en el último estado etílico, y ver el terreno de que no podían sembrar y no podían cosechar lo poco que hacían, hermanos, y no tenían recursos económicos, y por ende, como dice Proverbios, la pobreza, la necesidad llega pronto a golpear la puerta de esa persona. Pero cuando el evangelio llegó, hermanos, a esos lugares, el Señor comenzó a hacer milagros en muchos hogares. Gloria al nombre de Jesús. El alcohólico comenzó a salir de su estado etílico y a tener otra perspectiva. Nunca me olvido un día, yo le predicaba a un cargadorcito ahí en la feria. Decía, pero ¿por qué tú tomas tanto? O sea, ¿cuál es el motivo? Y él comenzó a llorar. Oh, no puedo superar la muerte de mi mujer. Un día que había un centro acá arriba de jóvenes de alcohólicos, un día le preguntaba a un joven, pero ¿sabes qué es tener 23 años y vivir en ese estado? ¿Qué pasó? No puedo superar el que mis padres me hayan botado. Pero todas estas personas, cuando llegan a Cristo, tienen una razón para vivir. Cuando este predicador llegó a este pueblo, mucha gente llegó al conocimiento de la palabra. Muchas familias que estaban divididas, fraccionadas, comenzaron a fusionarse. Escuche que digo, no a perfeccionarse. No existe persona perfecta, pero sí debe haber el interés de fusionarse y ser mejor cada día para la gloria del Señor y para nuestro beneficio. En ese pueblo comenzó mucha gente a llegar al conocimiento de la palabra. Y el dueño de la cantina, que estaba a media cuadra, se convirtió y cerró la cantina. Y el otro que estaba a media cuadra también se convirtió y cerró la cantina. Gloria al nombre de Jesús. Según las estadísticas del 2018, que la había revisado hace 22, 25 días atrás, en ese lugar, en ese pueblo, no existe una sola cantina. Pero sí existe algunos lugares donde glorifican el nombre del Señor. Y como resultado de eso, la agricultura en ese pueblo ha sido tan próspera y mejorada que todos trabajan y oran por los frutos. Y usted encuentra unas coles inmensas, unos frutos inmensos, bendecidos. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuál fue el resultado? Vidas cambiadas de una manera milagrosa, réditos económicos para su vida, aleluya. Y eso bendice a la familia, bendice a la sociedad, bendice a la comunidad, pero Dios es glorificado, aleluya. El problema, hermano, es que mucha gente no llega a entender qué es lo que Dios quiere para su vida. Y Dios le dice, primero, no te alabes en tu sabiduría. No estoy diciendo que no debe ser sabio, debe ser sabio, pero no se alabe en su sabiduría. Alábele al Señor. No está diciendo Dios que no sea valiente, debe ser valiente. La vida exige que seamos valientes, pero no se alabe en su valentía, alábele al Señor, porque es el Señor que da la valentía.
No está diciendo que usted no puede ser rico, pero no se alabe en su riqueza. Alábele a quien le da la riqueza y a quien le da la capacidad de hacerlo, es al Señor. Gloria al nombre de Jesús. ¿Usted acaso alguna vez no se mira como un hombre o una mujer que un día el Señor lo va a bendecir grandemente? Amén o no amén. Gloria a Jesús. Es en el área que usted trabaja. Usted puede decir, no, yo voy a ser dueño de un buen restaurante. Gloria al nombre del Señor. Yo voy a ser un buen empresario. Mis hijos van a ser hombres y mujeres bendecidas y de renombre para la gloria del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. No diga como dicen mis nietos, ratitas. A mí me gusta hablar con mis nietos, muy inteligente. Y esperamos el que está sentado aquí también es bendición. Gloria al nombre de Jesús. Pero usted mírese así. Mire a su familia de esa manera. Pidamos sabiduría administrativa en todas las áreas. Administrativa del tiempo, administrativa de nuestra vida espiritual, administrativa en el sentido económico. Gloria al nombre de Jesús. Pidámosle al Señor. Pero nunca nos alabemos en lo que tengamos. No es que mi esperanza es la póliza que tengo. Mi esperanza es el conocimiento. Mi esperanza es que yo. No, su esperanza es el Señor. Primera cosa, hermanos, que el Señor quiere de nosotros. Segundo, dice, ¿en qué entonces debo alabarme? Dice el profeta Jeremías. Dios a través de Jeremías. Alábese en esto el que se hubiera de alabar. ¿En qué? Dos cosas. Entenderme, dice el Señor, y conocerme. Dos cosas. Entenderme y conocerme. Gloria al nombre de Jesús. Y esto es lo que el Señor nos enseña en su palabra. ¿Por qué debemos entender al Señor y conocer? Entendimiento y conocimiento. Suena a sinónimo, pero dentro de la profecía bíblica, el conocer, el entender al Señor es necesario para llegar a conocer. El entendimiento o llegar a entenderle al Señor es entender el propósito de Dios para su vida. Y conocerle es, hermano, conocer su carácter, su personalidad. Por eso el versículo termina diciendo, el versículo 24. Si ponemos el 24 ahí en la pantalla, dice, más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia. Y la misericordia es un atributo personal de Dios. Dios en su personalidad es un Dios de misericordia. Así como la justicia, así como la rectitud, así como la omnipotencia y muchas cosas más. Entonces la misericordia es parte de su carácter. Pero usted tiene que entender cómo yo puedo aplicar a la misericordia del Señor. Para eso hay que conocerlo. ¿Y cómo yo puedo conocerlo? Presénteme, pastor, para conocerlo. Hay una manera de conocerlo, a través de la palabra del Señor, a través de la Biblia. Por eso Dios dice, hermanos, que usted y yo debemos tener este conocimiento, debemos entenderlo para llegar a conocerlo. Cuando usted, hermanos, los que somos casados acá, ¿por qué usted se casó con su pareja? Gloria a Jesús. ¿Por qué? Ya no había más, dicen algunos, ¿no? Ya tuve que... No es que no había más. Algo tiene que haber acontecido. Gloria al nombre del Señor. Aunque parezca un poco medio distorsionado, pero primero tuvo que haber entendido y después conocido. No se puede conocer. Usted no conoció a su pareja de un día para el otro. Y ni siquiera usted puede decir, si usted tiene, yo tengo 32 años de matrimonio.
Y yo puedo decir que yo no conozco al 100% a mi esposa, ni ella a mí. Que nos conocemos un buen porcentaje, sí. Ella sabe cuando, o yo conozco cuando ella está enojada por su rostro. Porque tiene su manera de ser, ¿cierto? Cada una de las personas. O muchas veces, cuando yo me quedo en silencio, ella sabe algunas cosas. El silencio. El silencio en una persona es comunicación también. El silencio. Cuando alguien queda en silencio es porque algo quiere decir. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, primero, usted entendió que esa persona con quien se casó es la persona adecuada para usted. Gloria al nombre de Jesús. Entendió, va entendiendo y después va conociendo. El conocimiento es un campo tan exhaustivo y profundo. Lo mismo es en Dios. Debemos entender una cosa, dice Dios. El pueblo de Israel debe entender una cosa: que yo soy su Salvador, de que yo soy su guiador, que yo soy la fuente de la bendición. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero después de que me entienda, tiene que llegar a conocerme. Es el conocimiento espiritual. Por eso Jeremías dice: mas alabes en esto el que se debe de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia. ¿Qué más? Justicia, juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Gloria al nombre del Señor. Y el conocimiento tiene que ir acrecentándose. Libro de Oseas, capítulo 6, versículo 3 dice: y conoceremos, Oseas 6:3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. ¿Se da cuenta? Conocer y proseguir en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Los que algún día muchos de ustedes siembran también, tienen su huertito por ahí, ¿no es cierto? Cuando llegue, aquí en Cuenca, cuando llega septiembre, octubre, parte de noviembre, el que siembra busca preparar el terreno para sembrar. Pero ¿por qué no mejor sembramos ahora en febrero, en el día del amor y la amistad? Sería mejor, ¿no? Sembramos con amor y amistad. No es el tiempo de siembra. El tiempo de siembra es septiembre, octubre, noviembre. ¿Y qué hay que hacer? Hay que preparar el terreno. Hay que contratar el tractor, la yunta, para que meta el arado en la tierra. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué es necesario? Porque el arado remueve la tierra. Saca unos montones de tierra, los remueve. Un día estaba haciendo arar allá un lugarcito que tenemos ahí. Y estaba parado viendo ahí como el tractor pasaba con las cuchillas ahí. Y ahí yo soy muy reflexionador sobre las cosas, analizador. Estaba mirando, ¿no? Y en eso que la cuchilla pasa por un cierto lugar, van saliendo 4 ratones. Ha tenido una guarida ahí. Y cada uno va a buscar por dónde irse. Uno pasó por entre mis piernas y yo lo dejé pasar. Huye, digo, cobarde. Aleluya. ¿Se da cuenta? ¿Por qué es necesario? Hay que preparar la tierra para botarlas. Eso es lo que dice Oseas. Dice lo que dice Oseas. Dice su salida está dispuesta a nosotros como la lluvia tardía y temprana. Tardía y temprana. ¿Por qué las dos lluvias son necesarias? El diccionario bíblico dice, o la arqueología de Israel nos enseña y dice que la primera lluvia es necesaria en medio del terreno para que la planta nazca, crezca.
Y después viene la lluvia tardía, donde permite madurar el fruto y está listo para un día cosechar. Aleluya. Eso es conocimiento. Entonces, cuando conocemos al Señor, primero conocemos y después tenemos conocimiento. Vamos conociendo cómo es el Señor. Cuando usted está enfermo, usted conoce que hay un Dios que le sana. Cuando usted tiene problemas, hay Dios que abre las puertas. Gloria al nombre del Señor. Hay un Dios que manda bendición para su vida. Pero usted tiene que entender, conocerle a Dios de esa manera. Ahora, si usted está haciendo cosas incorrectas, también hay un Dios de corrección, un Dios de disciplina. Porque, ¿qué dice la palabra? El padre, cuando disciplina a su hijo, ¿lo ama o no lo ama? ¿Por qué usted lo disciplina a su hijo? Gloria al nombre del Señor. ¿Porque lo odia? No. Porque quiere una mejor actitud en su hijo. ¿No es cierto? Porque ve que esas actitudes no son correctas, pero quiere algo mejor en su hijo. Y eso es amor. Entonces, el escritor de los Hebreos dice: no es amor cuando lo dejamos ahí. Vive tu vida, vive la vida loca y vive tu vida. Y allá. No es así, tiene que haber un camino, un derrotero. Como un día les contaba el caso del pastor que escribe un libro. Dice que en su casa un día sus hijos ya crecieron, no tanto, pero ya 8 años por ahí. Y se sentaron a la mesa al almuerzo. Y los hijos vieron el plato de sopa. Dicen: oh, Dios mío, otro día de sopa. Otro día comer ensalada. Porque lo mejor es todos los días solo helado. Helado de mañana, helado de tarde, helado de noche. Y el otro hermanito, ¿no? ¿Verdad? Dice: así debe ser. No esto de sopa, no esto de ensalada, no. Y el papá quedó viendo. Dice: ¿verdad? Sí, ustedes sí comieron helado todo el día. Sí, muy bien. Mañana les vamos a servir helado. Y felices, ¿no? Y saltaron y se alegraron. Y en verdad, trajo un balde. Desayuno, bola de helado. Otra más, sí, 2, muy bien. Mientras papá y mamá normalmente su desayuno. Y ellos se lo acabaron. Llegó al almuerzo, helado, sí, 2 bolas de helado. Otra más, sí, 3. Y papá y mamá comieron normal. A la merienda, helado, 3 bolas de helado. Llegó al siguiente día, helado. Y uno de ellos quedó mirando y dice: ¿no hay algo más? No, tú dijiste helado. Toma, ¿cuántas? Solo una. Llegó al almuerzo. La esposa había hecho un rico filete con ensalada y arroz. Puso a su esposo para ella. ¿Helado para ustedes? No, dice, no, quiero carne. No, helado dijiste. Tome, ¿cuántas? 2 o 3, una, ni media. En la tarde vinieron ellos y dicen: mamá, no, pero tú dijiste helado, todos los días helado, querías todos los días helado. No, ya no quiero. Quizás ellos usaron este ejemplo para enseñarles a ellos que no podían hacer lo que ellos quisieran. Todo lo que estaba ahí era para comer y tiene su propósito, tiene su razón de ser. Quizás a nosotros no nos gusta pasar por el valle de las pruebas, de las dificultades, pero Dios permite que pasemos por algo.
En este año que estamos culminando, ¿cuántas veces pasó por pruebas adversas? ¿Cuántas veces le dijo al Señor, quiero helado todos los días, Señor? Pero llegó un tiempo de decir, Señor, ya no helado, quiero otra cosa. No, tú dijiste helado. Pero llega un momento donde usted dice, Señor, ten piedad, ten misericordia, cambia mi historia. Y ahí entra la misericordia de Dios para su vida. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero hay que proseguir y conocerle al Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y Dios dice en su palabra. Por eso el Señor dice en su palabra esta verdad muy importante. ¿Qué es lo que yo quiero de mi pueblo? Dos cosas. Que me entienda, dice Dios. Porque a veces el pueblo no entiende a Dios. Queremos que Dios nos entienda, pero no entendemos a Dios. Dios, pero entiéndeme a mí, estoy enfermo, tengo problemas, entiéndeme, Dios. Muy bien, y el Señor manda bendición. Ahora el Señor dice, entiéndeme a mí. ¿Qué es lo que quiero de ti? Que seas fiel. Quiero que busques mi presencia. Quiero que te fortalezcas. Quiero que si vas a tomar una decisión, me preguntes a mí esa decisión que vas a tomar para yo guiarte y bendecirte. Dios quiere que lo entendamos. Gloria al nombre de Jesús. Y si vamos al contexto histórico de este texto, ¿qué es lo que Dios quería que entienda Israel? Que no debía ir por el camino de la idolatría, que no debía ir por el camino de un judaísmo light, de una vida fácil, de una vida ligera, sino que busque fortalecerse en el Señor para ser más bendecido y productivo para gloria de Jehová. Dios quería que lo entiendan. Dios quería que el pueblo entienda que Él es su Rey, que Él es su Señor, Él es su todo. Y segundo, quiero que el pueblo me conozca cada vez más. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. ¿Y qué debía conocer? Que yo soy Jehová, lleno de misericordia, lleno de juicio, de justicia. Aleluya. Porque esto quiero, dice el Señor. Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermanos, concluyo de esta manera. El entender y conocerle al Señor nos va a llevar a que cada parte de nuestra vida hagamos las cosas conforme a la voluntad del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Que al Señor lo pongamos en primer lugar. Si el Señor lo comienza a bendecir en todas las áreas, no se olvide de quién le ayudó a llegar hasta ahí. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. De que si Dios lo bendijo, no se olvide de quién fue peldaño a peldaño a llegar a ese lugar. Un día me ponía a pensar un joven que una vez asistió a nuestra iglesia. Y yo hablé con él como unas 5 o 6 veces en su vida. Vuelva a la iglesia, vuelva al camino del Señor. Y él siempre me decía, no, ya voy. Pero ese ya voy era política, ¿no? O sea, para que quizás ya no le aconseje más. Pero qué triste un día, estando a la noche, a la madrugada en su moto, se impactó con un carro, le impactó, una muerte instantánea. Un joven lleno de vida. Quizás muchas personas dicen, soy joven, tengo fuerza, tengo dinero, tengo sabiduría, no necesito de Dios. Necesito. En el cementerio no solamente hay ancianos, en el cementerio también hay niños que partieron de este mundo. ¿Entienden, hermano? Que si en cualquier área de nuestra vida, no es que, hermano, seamos claros
muy honestos, cuando revisamos la palabra, no es que después del muerto hay que pasarle la misa, el culto, hay que hacerle la oración para que sea salvo. Bíblicamente eso no tiene validez. ¿Entienden? Tiene validez eso cuando en vida, no como dice la canción, sino en vida aceptamos a Jesús como Salvador. Gloria al nombre de Jesús. El aceptarle a Jesús en vida permite tener la visa para ir a la presencia del Señor. Pastor, ¿quién lo dice? Dice la Biblia. Dice la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Entendámosle al Señor qué es lo que quiere para nosotros y conozcámosle cada vez más. Puestos en pies. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a levantar una oración. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Yo no conozco su vida, usted no conoce la mía, pero el Señor sí conoce. Maravilloso Dios, muchas gracias en esta mañana. Gracias en esta mañana por permitirnos, Señor, aleluya, mi Dios, entenderte y conocerte, Señor. Y ayúdanos cada día a conocerte más. Sabemos que el conocimiento de tu palabra nos lleva a una fuente de la sabiduría, la fuente de la bendición en todas las áreas que necesitamos. Señor amado, un día tenemos que partir de este mundo, Señor, y un día tienes que tú venir por tu iglesia. Pero en cada momento de nuestra vida, Señor, que sea una vida de fidelidad, Señor. Gracias, Padre maravilloso, en esta mañana. Ayúdanos a vivir una vida pegada a ti, Señor, agradándote en todo, Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a cantar al Señor. Aleluya. Ahí ese mismo espíritu de adoración. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gracias, maravilloso Dios. Fortalece cada vida, cada familia, Dios. Fortalece cada hogar, Señor. Muchas gracias te damos. Aleluya. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y